Y en el día de hoy tenemos a dos invitados, dos personas que tienen una tesis, Jorge Grave de Peralta, un analista político que tiene una tesis acerca de las pugnas de poder en este momento en Cuba, la correlación de poder que ha sucedido en los últimos años, luego que Fidel Castro enfermó, o supuestamente enfermó, y perdió el poder, o no. La tesis de Jorge Grave de Peralta es que en Cuba ha tenido lugar un golpe de Estado, y lo acompaña el doctor Joaquín Estrada, dentista cubano también, que respalda también esta tesis. A lo largo de esta entrevista y presentación de esa visión de ellos, pues vamos a escuchar unos cortos para explicar mejor, que quede mejor explicado la visión de Jorge Grave de Peralta, también acompañado por el doctor Joaquín Estrada. Gracias a ambos por estar con nosotros en esta tarde. Gracias a ti por invitarnos. Es Jorge Grave de Peralta. Por favor, que lo que quisiera es que hicieras una explicación breve para después entrar en sustancia de tu visión de qué ha sucedido en las esferas del poder en Cuba luego que Fidel Castro enfermó. ¿Qué ha pasado? Bien, yo muchas gracias por la invitación y poder por fin hablar en los micrófonos aquí en Miami. Hace años que yo vengo trabajando en esto, no es de ahora, y hace años también porque otras personalidades han hablado de eso en la televisión, pero se ha ido quedando y no se sigue esta línea de análisis y se ha perdido. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que en el 2006 a Fidel lo sacaron del poder. Es decir, estaban las condiciones creadas para que se diera el golpe de Estado. En primer lugar, tenemos que ver que para aquella fecha, que ya han pasado cinco largos años, los militares que hoy en día están en el poder, los militares capitalistas raulistas, ellos estaban bien en sus negocios, pero como el petróleo empezó a subir y en Venezuela estaba Chávez, Fidel empezó a contar con un subsidio exterior a Cuba y se empezó a sentir fuerte, y entonces intentó aplazar. O sea que el subsidio de Chávez se convirtió para Fidel Castro en más importante que el de los propios nacionales con divisas. Sí, cómo no. Porque él estaba compartiendo el poder económico con ellos, y Fidel Castro siempre se ha guiado por el poder absoluto. Y entonces él estaba regresando a la etapa soviética, donde él era el que tenía todos los recursos, porque los soviéticos se lo daban. Entonces, al aparecer Chávez y empezar a dar los recursos y el petróleo subir de una forma tan alta, él tuvo suficiente dinero para intentar aplastarlos a los militares que estaban haciendo sus negocios. Es que estas cosas Fidel Castro lo dijo muchas veces, que él estaba haciendo eso exactamente. Es un proceso que le llamó la recentralización de la economía. Entonces, el mismo Fidel Castro dijo que la lucha iba a ser dura contra esta gente. Y yo traigo precisamente unas grabaciones de unas citas de los discursos de Fidel Castro, donde ahí se ve a Fidel Castro en persona diciendo eso. Y me gustaría que se pusiera el primero para que se vea a Fidel Castro quejándose de esa gente. Vamos a escuchar el primer corto de la voz de Fidel Castro, precisamente diciendo esto que está explicando Mario, Jorge, en esta tarde. Hubo que discutir bastante. No vayan a creer que los directores de nuestras empresas tienen hábitos de disciplina. Y no todos pueden ser muy felices. Les advierto, y se los advierto a ellos también, pues va a ser una lucha dura. Nadie ha protestado, pero había 13.000 que manejaban divisas.
y decidían las ganancias estas, si la uso en esto, en lo otro, si pinto, si compro un mejor carrito y no el cacharrito viejo que tenemos. 3.000. Y nos dimos cuenta que en las condiciones de este país aquello había que superar. Sí, una reunión que cortarle la cabeza a los 3.000. Y se las cortó. Yo tengo una segunda cita en ese mismo discurso donde él dice que él ya les había quitado los créditos y comenzaban a mejorar el crédito. Ellos pagaban, que tienen que ver mucho con que hoy en día ellos no pagan, le retienen las divisas a los inversionistas. Eso, en el segundo, él explica eso, que tiene que ver mucho de que en el momento que lo sacan, cómo se ve, hay citas de artículos donde se dice, esas medidas que puso Fidel se las quitamos y ahora ya la economía está mejor. Se dijo explícitamente. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el segundo. Una de las grandes rectificaciones que hizo el partido y el gobierno fue esa de poner fin a las prerrogativas de 13.000 ciudadanos de administrar las divisas del país. Si contraían deudas, podían contraer de tal y más cual, nadie aseguraba si podían pagarla o no. Cuando llegaba la hora de pagarla, porque podía ser una inversión innecesaria o disparatada o subjetiva, el Estado tenía que pagarlo. Y si el Estado no lo pagaba, su crédito se afectaba considerablemente. Hoy no es así. Deseo expresarle que el crédito, el país está pagando hasta el último centavo, sin retrasarse un segundo. Y su crédito crece y crece y crece. El dinero ya no se bota. Muy bien. Yo quiero ver para que se vea cómo el dinero, porque yo quiero referirme primero al dinero, porque es lo más importante de las cosas que ocurren en el mundo. Ocurren por dinero. Entonces yo estoy siguiendo ese rastro para que vean qué ha pasado con el dinero. Hay un artículo que se publicó en La Habana de Reuters el 26 de marzo del 2009. La agencia de noticias Reuters. Okay. Acreditada en La Habana. Que este artículo es una semana posterior a que han sacado a Felipe Pérez Roque, a Carlos Laje. Una semana que lo sacaron, se publica esto. Dice: el fin de la resolución financiera para las empresas estatales se produce tras la mayor remodelación del gobierno a principios de este mes, que incluyó la sustitución de 8 ministros y varios altos funcionarios, ocupando los nuevos cargos generales de las Fuerzas Armadas, ex oficiales de mediana edad y directivos del gabinete. La reorganización hecha por Raúl Castro. Analistas del Banco Central dijeron que la aprobación de la resolución ya terminada se remonta a los años 2003-2004, cuando el gobierno, entonces encabezado por Fidel Castro, implantó una rígida centralización de la economía, después que previamente permitió una mayor autonomía a las empresas estatales en la década del 90 para hacer frente a la crisis dejada por la Unión Soviética. Es decir, ahí se ve cómo lo que Fidel, acabamos de oír ahora al mismo Fidel decir que lo había hecho y que era muy bien que lo hizo el partido, como en el 2009 hasta se publicó que ellos se lo echaron debajo. Lo que Fidel se quejaba son los que están en el poder ahora y se lo hicieron. ¿Bien? O sea, ¿tú crees que la medida de Fidel Castro crea la reacción de este bloque de poder económico y guiado por Raúl Castro? Y ahí es donde empiezan a desmontar la estructura castrista, fidelista, mejor dicho, sí. para entrar a la raulista. Y para el resultado de haber quitado esas medidas